bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo del método. Capítulo número 15, por cierto. Ya van. Lo cual nos llena de alegría y de entusiasmo saber que tantas personas de distintos lugares del mundo nos están escuchando. Realmente es un orgullo para nosotros hacer esto. Y esperamos poder seguir haciéndolo durante mucho más tiempo. Así que les agradezco a todos aquellos que se toman el trabajo de escucharnos, de compartir lo que hacemos, lo cual es gratificante que un tipo de mensaje como el nuestro llegue a tantos lugares. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que trabajamos hace ya varios episodios atrás, que es de un historiador medievalista español, que es Emilio Mitre Fernández, quien hace un análisis muy profundo, detallado, minucioso de ese largo periodo que es la Edad Media, en sus diferentes etapas y procesos hasta el desarrollo del Renacimiento, intentando de una manera lo más integral posible de desglosar toda esa información acumulada en diferentes capas, por llamarlo de alguna forma, tanto en la vida política, en la vida espiritual, en la vida económica, en la vida cultural de la Edad Media. Hoy vamos a trabajar el capítulo número 5 del libro, el libro llamado Historia de la Edad Media en Occidente, que ha tenido varias ediciones, por cierto. Es un libro obviamente complejo, extenso, dividido en distintas partes. Vamos a trabajar el capítulo número 5 en el día de hoy. Este último es llamado Los estados germánicos y sus estructuras políticas. Los pueblos germánicos que se asentaron en el occidente lo hicieron, por lo general, en nombre de Roma, y reemplazando al gobierno imperial como organismo de poder. Sin embargo, la herencia romana en los niveles institucional o ideológico será más nominal que otra cosa. Siempre nos vamos a encontrar ante una crisis de la noción romana de república, organismo del bien público, y su sustitución por la idea de reino, que provenía de la línea germánica con un carácter fuertemente patrimonialista. En su más elemental acepción germánica, el rey era un caudillo militar que asumía el poder después de la ceremonia de elevación sobre el pavés por sus guerreros. A los elementos puramente bárbaros se fueron uniendo otros de procedencia romana y cristiana, con los cuales se trató de dignificar la realeza. Y si uno analiza esto, en el reino hispano-visigodo de Toledo es donde mejor se puede seguir este proceso. Desde la época de Leovigildo, último tercio del siglo VI, el ceremonial de la corte pretende ser una emulación de Constantinopla. Y desde esa fecha, quizá desde el Concilio de Toledo, del Cuarto Concilio de Toledo en el 633, se llega a una verdadera consagración del monarca mediante su unción. El poder del rey, dadas sus facultades militares, legislativas y su posición a la cabeza de la administración, es teóricamente absoluto. La base se encuentra en dos prerrogativas con un componente germánico preferente: el mundium o mundevardium, por el que el rey, igual que un padre hacia sus hijos, es el protector, el pacificador y el administrador de la justicia. Y el banus o ban, la monarquía tiene amplias facultades para dar órdenes y formular prohibiciones en los distintos campos de la administración civil y militar. Tales prerrogativas vienen dadas en virtud de la relación puramente personal del monarca con sus súbditos.
El rey no lo es tanto de una abstracción como es el reino, como de un conjunto de personas. De ahí el título de Rex Francorum, que ostentan los merovingios, o el de Rex Gotorum, de los monarcas hispano-visigodos, aunque este último muestra de la mayor madurez política, coexiste en ocasiones con el de Rex Hispaniae atque Galliae. Los lazos, puramente personales, sirven así para suplir la falta de eficacia de unos mecanismos institucionales demasiado débiles. De ahí la primera de las limitaciones con las que se enfrentan estos monarcas teóricamente absolutos. La transmisión de la corona en los estados germánicos constituyó un segundo factor de debilidad. Allí donde, como en la Galia Franca, se hizo de una forma hereditaria, frente al principio germánico tradicionalmente electivo, el sentido patrimonial que se da al reino acabará provocando graves problemas. La sucesión de los monarcas está marcada por la división del reino entre los herederos, de forma que, en reiteradas ocasiones, el territorio franco se vio atomizado en una serie de estados minados por una grave inestabilidad. En último término, el poder de los monarcas, sobre todo si pretendían hacer utilización abusiva de él, tuvo su contrapeso en la intervención de la Iglesia. En los mecanismos administrativos de los estados germánicos es sin duda donde mejor se ve la degradación, o mejor dicho, la desintegración de las instituciones romanas del occidente. La administración política contó con unos organismos de poder que en más de una ocasión acabaron imponiéndose a los mismos monarcas. Las grandes asambleas políticas en las que todos los hombres libres tenían una directa participación en los asuntos públicos fueron perdiendo fuerza a medida que los pueblos germanos se asentaron sobre determinados espacios geopolíticos. Así ocurrió, por ejemplo, con las revistas militares Campos de Marte, Merovingias o con la Asamblea de Viejos Magnates, Senatus Visigoda, extinguida esta última después del siglo VI. Otras asambleas políticas más restringidas vinieron a ocupar su lugar, el Placitum Franco o el Aula Regia Visigoda, que colaboraron con los monarcas como organismos asesores del poder real en las distintas tareas del gobierno. El eje de la administración central de los estados germánicos lo constituyó, sin embargo, el Palatium, modesta reproducción del palacio del emperador. Los oficiales que administraban el reino se confunden muchas veces con los jefes de los distintos servicios de la casa del rey. Son, como en el caso visigodo, los comités palati que administran el patrimonio, comes patrimoni, la Cancillería Real, comes notari, que mandan la guardia del rey, comes spatorium. En el caso merovingio, la figura del mayordomus, intendente de la casa real, estará llamada a desempeñar un papel singular en la historia del mundo franco. Ahora miren la palabra intendente, la antigüedad que tiene, porque si yo recuerdo perfectamente que en la creación de lo que sería el virreinato del Río de la Plata, se nombraban gobernadores intendentes, intendentes gobernadores en las sucesivas reformas, cuando lo que serían parte de las provincias del norte se lo llamaba gobernaciones intendencias. La, volviendo igual a la cuestión. La tradicional administración territorial y local romana sufrió bajo los germanos un verdadero proceso de disolución. La provincia comunidad básica fue perdiendo, unidad básica, fue perdiendo progresivamente importancia. En teoría se siguió manteniendo en la España visigoda con un dux al frente que ostentaba las funciones gubernativas, judiciales y militares. La decadencia de la ciudad como centro de vida social y económica fue acompañada de la lógica ruina del municipio. Sánchez Albornoz ha mencionado que en el caso hispánico no existe un hilo conductor entre el municipio romano y el medieval, ya que aquel se fue extinguiendo bajo los monarcas visigodos.
y ello pese a los esfuerzos de algunos monarcas por dar nueva vida a las curias municipales. El comes civitatis, por un lado, y el obispo por el otro, acabarán asumiendo las funciones propias de las antiguas magistraturas urbanas. Mientras tanto, la administración de justicia en los estados germánicos siempre se confundió con la administración pura y simple. Dentro del sistema tradicional germánico, la solidaridad del grupo familiar había sido básica a la hora de participar en la venganza, faida, o de suplir esta con el pago de una cantidad, Bergeld, a la familia de la víctima. Se trataba de un sistema sumamente rudimentario que contrastaba con las concepciones romanas teodosianas o justinianas. La progresiva elaboración de leyes escritas entre los distintos pueblos germánicos provocó una simbiosis entre elementos romanos y bárbaros dentro de los mecanismos judiciales. Los recursos hacendísticos de las monarquías germánicas procedieron de los bienes propios de los monarcas y de las cargas tributarias en las que la mezcla de elementos bárbaros y romanos era evidente. En lo referente al primer extremo, el patrimonio de la corona se componía tanto de la riqueza mueble, acumulada a través del botín y los despojos de los vencidos, como de un cierto número de villas, 3000 en la España visigoda en el momento de la irrupción árabe, en las que incluían tanto cultivadores libres como siervos del fisco. La confusión entre los bienes públicos y los bienes privados del rey provocó más de una situación tensa. En la España visigoda, hasta el 653, Octavo Concilio de Toledo, no se llegó a una diferenciación clara entre ambos. De hecho, las monarquías germánicas redujeron sus gastos al máximo. Los principales eran los derivados del mantenimiento de la familia real y el palatium, pero quedaban cubiertos en buena medida, puesto que cuando el rey se desplazaba, lo hacía entre villas de su propiedad. Entre las cargas tributarias percibidas por la realeza se encontraban las penas pecuniarias, las aduanas, portorium, telonium, la renta de los dominios territoriales de la corona y el impuesto directo de origen romano, al principio pagado solo por el elemento indígena, pero más adelante, desde el siglo VII, extensivo también al elemento germánico, al menos en la intención de los monarcas. El sistema, sin embargo, fue degenerando con los años dada la incoherencia de las percepciones y las numerosas exenciones. Por otro lado, la organización militar respondió a unos esquemas eminentemente germánicos. El rey era el jefe supremo, aunque a veces delegue en duches o comites. Por debajo de ellos quedaban los jefes de unidades de 1000 hombres, milenarius o tiufadus en el mundo visigodo, de 500, quingentenarius y de 100, centenarius. Las obligaciones militares que al principio afectaban solo a los germanos se hicieron con el tiempo extensivas a todos los súbditos, tal y como se recoge en las leyes militares de Wamba para la España visigoda o en las disposiciones merovingias por las que mediante la proclamación del Eribán se convocaba a todos los guerreros disponibles para una revista. De hecho, las movilizaciones solo afectaron a las poblaciones situadas en las cercanías de los teatros de operación. Y, lo que era más grave, las estructuras militares de los estados germánicos acabaron degenerando en la privatización de un servicio en principio público. Los ejércitos privados acabaron dando la tónica militar incluso entre los mismos monarcas. Los deberes militares desembocan, así, en prestaciones puramente personales hacia el rey o hacia el magnate con el que se han establecido unos lazos de patrocinio. El ejército visigodo en el 711 era, así, un ejército absolutamente feudalizado. Los que recluten los mayordomos de palacios en los reinos merovingios se moverán también bajo pautas muy similares.